Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es miércoles de la séptima semana de Pascua. Miércoles de la séptima semana de Pascua. El Evangelio de hoy viene de Juan capítulo 17 versículos 11 al 19. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno, como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos, y ninguno de ellos se perdió excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión y aquí en este capítulo 17 tenemos esta oración sacerdotal, una oración magistral de Jesús dirigida a Dios Padre con dos intenciones. La primera, pide por sus discípulos, por la unidad, que Dios los proteja, y después pide por los que vendrán a causa del testimonio y la proclamación de la palabra de Jesús por estos discípulos y por las generaciones que vendrán después, y todos aquellos que serán atraídos por esta palabra y por el Espíritu de Dios, ¿no? En parte, ya hoy en día podemos decir que esta oración de Jesús se ha realizado, ¿no? Cuando vemos cómo el cristianismo es una presencia universal, los billones que somos en el mundo. Pero, a pesar de que somos muchos que profesamos la fe en Jesucristo, yo creo que también hay problemas serios. Jesús en esta oración pide por la unidad entre sus discípulos, o sea, que estén unidos en Cristo. Y tristemente, viendo la historia del cristianismo, viendo la historia de la iglesia, pues parece que como iglesia, como comunidad del reino, hemos hecho todo lo contrario de lo que Jesús pide cuando pide la unidad entre sus discípulos, y si lo pide entre los discípulos, lo pide para la iglesia, para la comunidad del reino. Si vemos la historia del cristianismo no solamente las divisiones que ocurrieron, por ejemplo, en el siglo XI entre la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. Por Oriente se entiende la iglesia que siguió la tradición griega, y por Occidente se entiende la iglesia católica romana. Y después en el siglo XVI con la Reforma Protestante, ¿no? Que se dividió todavía más al cristianismo en Occidente con las diferentes denominaciones que aún hoy existen hoy en día, ¿no? Así que viendo la historia del cristianismo podemos ver de que pues
como iglesia, como comunidad del reino, pues parece que hemos hecho todo lo contrario, pero esto nos tiene que llevar a una conclusión también real, ¿no? De que la iglesia está compuesta por seres humanos falibles con pies de barro, pero esto no es ninguna excusa para la división que aún hoy en día se vive en el mundo cristiano, ¿no? Pero también tenemos que reconocer que hoy en día, digamos, hay más diálogo entre las diferentes denominaciones cristianas que existían antes, ¿no? Pero hay mucho todavía que trabajar, particularmente en torno a la unidad en Cristo, ¿no? Yo creo que hemos dividido tanto a nuestra conexión con Cristo y la conexión entre nosotros como mundo cristiano, que aún no aceptamos, ¿no? Como nuestros entendimientos de Cristo, pues a veces le damos más importancia a lo que defendemos, a lo que luchamos, y a veces por lo que derramamos sangre en nombre de Cristo, que la unidad a la cual somos llamados, ¿no? Y este es un llamado constante de Dios para que porque sin este testimonio del mundo cristiano ante el mundo, ¿no? ¿Cómo podemos convencer a los que no son cristianos de la verdad de nuestra fe en Cristo, ¿no? Si entre nosotros hay estas profundas divisiones, ¿no? Y es un reto que todavía nos reclama, es un reto que todavía nos grita a voz fuerte, ¿no? O sea, que pongamos nuestras casas en orden, pongamos nuestras comunidades en orden, nuestras iglesias en orden, puesto que el testimonio que damos ante el mundo es de división entre nosotros mismos. ¿Y cómo vamos a defender la verdad de nuestra fe ante aquellos que no son cristianos y nos ven y nos dicen, ¿cómo quieres que crea en ti o en lo que profesan de Cristo, lo que viven en torno a Cristo? Si mira cómo viven entre ustedes que se proclaman, que se identifican como cristianos, ¿no? Pues aún sigue siendo un reto. Así que esta oración de Jesús por la unidad entre sus discípulos y entre la iglesia, entre nosotros, pues aún sigue siendo un reto que nos llama para ir más allá de nuestras posturas aún teológicas o políticas o sociales, ¿no? Que nos dividen, para estar centrados en Cristo, que es nuestra cabeza, ¿no? Nuevamente, esto es un reto constante para nosotros. Dice el Evangelio de hoy. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno. Aquí entra el tema de la unidad, en la cual ya he mencionado. Como nosotros, aquí Padre, Hijo y Espíritu Santo, la comunión entre la Santísima Trinidad, ¿no? Es el ejemplo que se nos da para nosotros como iglesia. Digamos, no solamente como iglesia católica, ¿no? Ya, si de por sí hoy en día estamos viviendo divisiones internas dentro de la iglesia, ya no digamos las divisiones entre las diferentes denominaciones del mundo cristiano, ¿no? Si cuando estaba con ellos y yo cuidaba en tu nombre a los que me diste, yo velaba por ellos, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la Escritura. Aquí hace referencia a Judas Iscariote. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Jesús quiere que lo que Él vive en relación a Dios Padre sea parte de la experiencia de la vida de fe de sus discípulos. Es lo que Jesús pide para nosotros, de que la intimidad y confianza que Él vive con Dios Padre, que le produce alegría, gozo, plenitud, sea parte también nuestra, siempre y cuando nos identifiquemos con Jesucristo, o sea, con la totalidad de Jesús, como Jesús se identificó con la totalidad de la voluntad de Dios Padre hasta lo máximo, o sea, hasta dar su vida misma por la verdad, por la vivencia de esa voluntad de Dios en Él mismo, ¿no? Y por eso Dios lo resucita.
continúa diciendo: yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia, porque no son del mundo. Aquí la palabra mundo se menciona varias veces en esta oración sacerdotal de Jesús por sus discípulos y por los que vendrán a causa del testimonio de sus discípulos, que ahí entramos todos nosotros también. Y las dos variantes del significado de mundo es el mundo que está en oposición, en contra de la voluntad de Dios, del plan de salvación de Dios. Entonces, todo aquello que se opone al plan de salvación de Dios, el evangelista Juan lo llama mundo. Pero también tiene el otro significado de mundo a la creación, que en sí es buena porque Dios la ha creado. O sea, este es el segundo significado de mundo. Y aquí juega con los dos significados. En algunas partes hace referencia al mundo como aquello que se opone a la voluntad de Dios, al plan de salvación de Dios, pero también menciona mundo, aquello creado donde Dios en Jesucristo se ha hecho uno con nosotros y donde la iglesia es llamada también a trabajar para manifestar que hay un Dios entre nosotros y que Dios ha enviado a Jesucristo, su Hijo, como nuestro Mesías, como nuestro Salvador, para que toda la creación llegue a ser una sobre Él. Bajo Él. Dice: yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia. Este es el mundo que está en oposición a la voluntad de Dios, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo. O sea, Jesús sabe que la iglesia es llamada a echar raíces, a crecer en el mundo creado por Dios, para que ahí demos testimonio de que hay un Dios entre nosotros y la vida a la cual somos llamados en Jesucristo, ¿no? Si no te pido que los saques del mundo, aquí el mundo es el mundo creado y por tanto bueno, porque Dios lo ha creado, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo. Aquí el significado es el mundo opuesto a la voluntad de Dios, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo. Jesús fue enviado por Dios Padre y Jesús nunca actuaba por sí mismo, sino según la voluntad de Dios Padre. Como también el Espíritu que Jesús enviará, que lo hemos escuchado antes en los capítulos 14 y 15 de este último discurso de Jesús, pues también es enviado por Jesús. Y el Espíritu solamente hablará de lo que escucha tanto de Jesús. Así como Jesús solamente actúa según la voluntad de Dios Padre, pues el Espíritu Santo también comunicará solamente lo que ha escuchado tanto de Jesús como del Padre. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad, ¿no? Así que esta es parte de esta bellísima oración sacerdotal de Jesús por sus discípulos. Esta es la primera parte de esta bella oración, capítulo 17, y después mañana escucharemos la segunda parte de esta bella oración sacerdotal de Jesús, donde pide por los que vendrán a causa del testimonio de sus discípulos. Nuevamente aquí entramos todos nosotros, ¿no? Así que ser parte del reino de Dios implica compromiso, ¿no? Todos aquellos que nos identificamos con el bautismo que hemos recibido, tienen grandes implicaciones de que Dios nos hace ahora responsables de lo que hemos recibido. Y esta responsabilidad implica compartir, o sea, dar testimonio ante el mundo de quién dice Dios que somos y la vida a la cual somos llamados, ¿no? De que por nuestro testimonio de vida otros tienen que ser atraídos a este reino que Dios en Jesucristo ha inaugurado. Y es una pregunta que constantemente nos tenemos que hacer nosotros como iglesia, como comunidad del reino, ¿no? De que si somos algo atractivo para otros que aún no conocen a Dios o a Jesucristo, o si nuestro testimonio los repela, o sea, los aleja en vez de atraerlos. Esto es algo de cual tenemos que dar cuentas,
puesto que el llevar el nombre de cristiano implica compartirlo, o sea, ser misionero. La iglesia por naturaleza es misionera porque va más allá de sí mismo. La iglesia no existe para sí mismo, existe para la promoción del reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo, para que toda la creación llegue a ser una bajo Cristo, nuestro Rey, nuestro Señor. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio Claret América